Pues sí, abres con oración, Pati, de favor, y comenzamos mientras llega Brent, porque ya son 10:15. Claro que sí, sí. Sí, pues Señor y Padre bendito, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das de reunirnos nuevamente, Señor. Agradecemos el tiempo, Señor, y agradecemos, Señor, también por la vida de cada uno de los hermanos que están presentes y quienes nos escuchan a la distancia. Pedimos por todos aquellos que no han llegado a sus hogares que los lleves con bien, Señor. Y pedimos especialmente porque pues Brendis llegue a su casa, Señor, bajo tu cuidado. Ponemos en tus manos este estudio y las palabras de las personas que lo van a guiar, Señor. Y también ponemos en tus manos, Señor, nuestros corazones y mentes, Señor, para poder entender tu palabra. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Pues adelante, Armandito. Pues vamos a empezar. La semana pasada vimos el capítulo 15 y que habíamos comentado que el capítulo 15 y el 16 tratan sobre la misma profecía hacia Moab. Ya vimos la semana pasada que todo lo que iba a acontecer. En el 16, en este capítulo, vamos a ver ya la conclusión, cómo se le espera. Habíamos dicho también la semana pasada que esta profecía se iba a desarrollar 3 años después de que el profeta pronunciara sus palabras. Aparentemente esta fecha, pues esta profecía pudo haber sido en el 720, déjeme ver, esta profecía sí iba a ser en el 722, así que se pronunció en el 725. Bueno, vamos a empezar con el versículo 1. Dice: enviad cortero al Señor de la tierra, desde Sela, del desierto al monte de la hija de Sión. Aquí nos está pronunciando en este primer versículo, Isaías se está refiriendo, está mencionándoselo al pueblo de Moab. Trataba de decirles que la protección que él había predicho hacia Israel, más bien hacia Judá, pues que ahí iban a encontrar protección el pueblo de Moab, si es que querían realmente una protección del Señor, tenían que asumir, pues llevar a cabo tanto esta especie de tributo de los corderos hacia Jerusalén. Y bueno, dice aquí en un comentario, en este versículo, dice que este acto demostraba su misión a un superior, como lo hizo Mesa, el rey de Moab, delante de Omri, rey de Israel. También menciona aquí el pueblo de Sela. Sela estaba a aproximadamente unos 80 kilómetros al sur de la frontera de Moab. Y bueno, dice que Sela también se puede traducir como roca. Era un lugar de Edom, no muy lejos de Petra. Se han escuchado acerca de esta ciudad de Petra, ¿no? Todavía De Petra, existe. sí, en Jordania. En Jordania, exactamente, sí es Jordania. Pues por esos lugares estaba Edom, la ciudad, bueno, los edomitas, así que pertenecía, esa parte de Petra pertenece a Sela, que es la frontera ya dentro del país de Edom. Recordemos que son los moabitas los que van huyendo hacia el sur y van bajando hacia Edom, y precisamente menciona esta ciudad, y lo podemos comparar, dice que con Petra.
desde el cual los fugitivos de Moab enviaron peticiones de ayuda. Menciona aquí al monte de la hija de Sión, que se refiere prácticamente a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén. Esto se lo estaba diciendo Isaías, el profeta, por si querían la protección del Señor, que era el único lugar donde podían tener la protección, porque Isaías ya había predicho que Judá o Jerusalén, a pesar de toda la destrucción que venía arrasando en todo Judá, el ejército asirio, la ciudad de Jerusalén iba a estar protegida. Y sabemos que, de acuerdo con la historia que vimos en Reyes, pues los asirios, a pesar de que ya tenían sitiada la ciudad de Jerusalén en el 722, nunca pudieron tomar el control. Al contrario, en una sola noche Jehová destruyó a todo el ejército asirio, a la mayoría del ejército asirio, puesto que al día siguiente, cuando despertaron Sennacherib y sus capitanes, huyeron por el terror, aterrados por toda la destrucción que hubo durante la noche. Entonces, a eso se debía que Isaías les estaba invitando al pueblo de Moab para que tuvieran la protección del Señor. Bueno, vamos a ver el versículo 2. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Las mujeres moabitas corrían espantadas, desde las moabitas habían huido por el sur de las fronteras de Edom. Ya mencionamos que donde estaba Sela, es al sur de la frontera de Moab. Dice aquí, se como ave espantada, las mujeres de Moab suplicaban protección y ayuda, pero como Dios lo prometió, a fin de cuentas, el devastador, más adelante vamos a ver que se le llama devastador, al ejército asirio, también llamado atormentador, y el pisoteador, pues iba a ser destruido. Aquí vemos en esta diapositiva, dice que los fugitivos huyeron hacia sur para escapar de los asirios que entraron a Moab por el norte. Venían arrasando todas las ciudades de edomitas, más bien moabitas. El río Arnón históricamente formó la frontera entre Moab y Edom. Podría haber sido una ruta para que la gente llegara a Judá. Prácticamente estaba casi al sur del Mar Muerto, y dando la vuelta podían llegar a esa parte hacia Jerusalén. Bueno, dice en el versículo 3, reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los aterrados, no entregues a los que andan errantes. Aquí el profeta está hablándole a Jerusalén o a Judá, que dé la mano, que dé su ayuda a los fugitivos de Moab, precisamente porque que no los entregue, que no los delate, al contrario, que los ayuden. Dice, reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche. ¿Se acuerdan que el Señor protegió a su pueblo durante la travesía del desierto? Durante el día ponía las nubes para protegerlos del sol, y en la noche los alumbraba para poder seguir con el camino, o si se detenían, para alumbrarles, para que no estuvieran a oscuras. Eso es lo que da a entender aquí el profeta, que quería ese tipo de protección para los desterrados, en este caso los moabitas. Dice, no entregues a los que andan errantes. Menciona aquí que
Dice, sombra en medio de la noche, como en medio de la noche. Moab pidió a Judá que los protegiera del sol ardiente en el mediodía, es decir, de sus invasores. Se refiere aquí el sol de mediodía al ejército asirio. Así es como, es una manera una figura de lenguaje se le puede llamar, ¿verdad? Juan Carlos, es como le llaman aquí, ¿no? Dice que Moab pidió a Judá que lo protegiera, que le dé refugio del sol ardiente del mediodía, es decir, de sus invasores. Reúne consejo, al juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche, esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Isaías da a entender que protejan, que otorguen toda clase de ayuda a los moabitas, y se está refiriendo al pueblo de Judá. Esto eh, para que protegieran a los que venían huyendo, a los pocos que quedaban, porque pues, venía la destrucción muy fuerte de parte de Sennacherib, de parte de los asirios. Esto viene siendo en el 722, 721 aproximadamente. Ahorita vamos a checar. Casi al final, Brenda nos va a decir en qué fecha más o menos fue. Y todavía no llega Brendis. No, creo que no, Armandito. Bueno, ahí me avisan cuando llegue. Vamos a continuar entonces. ¿Tienen algún comentario? Aquí, hasta este. No, Armandito, yo no, gracias. Bueno, Juan Carlos, ¿no? ¿Algún comentario? No, Armandito, adelante. Bueno, el versículo 4 menciona, dice, muere contigo mis desterrados. Igual se está refiriendo aquí está hablándole al pueblo de Judá. Mueren contigo mis desterrados, oh Moab. Sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador perecerá, quiere decir perecerá. El devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra. Como habíamos comentado, ya Isaías aquí le nombra al ejército invasor, al ejército de Asiria, como el atormentador, el pisoteador y el devastador. Venía arrasando con todo. Pero recordamos que el ejército asirio estaba formado por muchas naciones, de las cuales la misma Siria había conquistado. Entonces, una manera de pagarles tributo y de apoyarlos al ejército asirio era precisamente a través de las batallas. Todos los pueblos que habían conquistado se unían a Siria, y a eso se debe que mucha gente, bueno, de diferentes naciones constituían todo el ejército asirio. Por eso es que era mucha gente, miles y miles de soldados. Y como caracterizaba a los conquistadores, arrasaban con todo lo que encontraban. eh, Oro, tesoros, piedras preciosas, las mujeres, y a muchos los llevó. Se menciona que se llevaban, a los que no los se oponían, pues los mataban a espada. A los que no se oponían, pues los apresaban. Se dice que se mencionaba, ¿se acuerdan que les ponían un arillo en medio de la nariz y de ahí los iban amarrando uno tras otro para jalarlos? Era una humillación tremenda a lo que hacían estas personas, pero es muy característico de los conquistadores, ¿no? Arrasar con todo lo que encuentran, matar a todo lo que se opone y sacar todos sus tesoros. Pero aquí Isaías les está comentando al pueblo de Moab que no se preocupen, que el Señor ha decretado que así como lo utiliza para
para sus propósitos, igual también por la que lo iba a destruir por lo mismo que el Señor los había utilizado como instrumento para conquistar y para dar un escarmiento y una lección al pueblo de Israel. Pero dada la manera, la hazaña, la manera que llegaron a conquistar, Sennacherib y los anteriores eh, jefes del ejército asirio, ellos lo que querían era, no veían como instrumento de Dios, sino que ellos lo que querían era apoderarse de las personas, conquistarlos. eh, su manera de ser era cruel. Y por esa crueldad, el Señor los iba a castigar. Y aquí Isaías está mencionando que iban a ser destruidos tarde que temprano, porque así lo había decretado el Señor. Bueno, y en el versículo 5, perdón, dice, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure su justicia. En este versículo vemos pues casi, eh, aquí pasamos de lo histórico a lo escatológico. El rey a quien solicitan la ayuda viene del linaje davídico, uno de los cuyos descendientes, en este caso viene siendo el Mesías, se sentará sobre el trono de David y reinará con justicia. Y sabemos que a él se está refiriendo a Jesús, a Jesucristo. Y de antemano, pues sabemos que es el rey, es el único rey en quien se encuentra refugio los que lo buscan, ¿no? Los que lo buscamos. Dice, trono y tabernáculo de David. El rey que desciende de David se sentará un día en su trono, en Sión. ¿A qué se refiere Sión? Habíamos dicho que se refiere a la ciudad de Jerusalén, las hijas de Sión. Dice, para poner fin a todas las injusticias como las que fueron cometidas por los asirios. Entonces, aquí estaban hablando, bueno, estamos pasando de lo histórico, o más bien el profeta Isaías, en este versículo está pasando de lo histórico a lo escatológico, sabiendo que tarde que temprano, en la segunda venida de Cristo, que todos esperamos que sea pronto, Él vendrá a imponer o a poner justicia, en realidad una justicia tal como debe ser, y, y castigará a los impíos. Bueno, dice aquí que va a venir a juzgar con imparcialidad, con equidad y justicia, un tópico frecuente del libro de Isaías. Que solo a través de Judá esto podrá llevarse a cabo. Las fuerzas de Moab eran obviamente insuficientes, no se podían defender. Dice aquí, el rey que desciende de David se sentará un día en el trono de Sión para poner fin a todas las justicias, como las que fueron cometidas por los asirios. Y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Sabemos que es el único que va a juzgar realmente como debe ser. Está, Juan Carlos, ¿no se podría explicar un poco más acerca de esta profecía? Si es que
porque yo no le alcanzo a entender muy bien, pero sí sabemos que se está refiriendo a Jesús, ¿verdad? Sí, Al Mesías. exactamente, en los tiempos escatológicos. El tiempo, ajá. Sí. Yo lo que veo aquí, mira, por ¿Saben? ejemplo, que eh, ¿quién va a castigar a Moab? A Siria. Asiria. Como que vamos en retrospectiva, pero Asiria también va a ser castigado por Babilonia, ¿sí? Y a Babilonia, ¿quién la va a conquistar? Los medo-persas. O sea, como que hay que entender que no va cronológicamente la narración, ¿no? Entonces, a veces si no entendemos que no está cronológicamente escrito, entonces podemos confundirnos, porque antes de la profecía contra Moab, ya había Dios dado profecía en contra de Asiria y en contra aún de Babilonia. Entonces, Babilonia. pero vamos bien, Armandito. Sí, 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 en realidad no hay cronología en estos capítulos, porque prácticamente esto podríamos basarnos en el capítulo 7, ya donde precisamente eh, hablaba de todas de la profecía de Babilonia también, e incluso hasta el 14 y el 13 nos hablaba de esas profecías, pero sí, todos iban a ser destruidos, y así es como fue, ¿no? Eh, bueno, ¿continuamos? ¿No ha llegado Brandis? No ha llegado, Armandito, pero vamos bien, adelante. Adelante. Bueno, gracias. Si digo alguna herejía, me corrigen, por favor. Eh, Versículo 6. Hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Aquí, nuevamente, el profeta regresa de lo escatológico a lo histórico y menciona que Moab definitivamente no quiere someterse al Dios de Judá, a Jehová. Eh, Como todo buen rebelde, eh, no se quiere someter y depender de Dios. Para los moabitas pensaban que no era necesario el depender de Dios. Entonces, aquí el profeta los está reprendiendo. Se da cuenta que por la soberbia del pueblo de Moab, pues no iban a doblar rodillas ni mucho menos a someterse al Señor. Entonces, más adelante va a mencionar lo que va a venir. Pues, ¿no? Dice aquí, la soberbia de Moab, muy grande y altivez. Aunque Moab era una nación pequeña, su orgullo era bien conocido. Eh, bueno, dice, Isaías expuso la soberbia y mentiras de Moab. Los moradores de Moab debieron percatarse de su impotencia ante los asirios y volverse a Dios por medio de su vecino Israel. A pesar de que eran enemigos, todavía, pues en estos versículos, el profeta les está ofreciendo la ayuda de sus vecinos, que eran los judíos, ¿no? Dice Dios por medio de su vecino Israel, pero se negó a hacerlo, debido a su orgullo, ya que pensaban que Dios no les hacía falta. La capacidad fructífera y productividad de la tierra cesarían. Esto, varias palabras indican que bueno, tanto la falta de alimentos como la mayoría del ejército asirio iban a provocar la destrucción del pueblo de Moab, precisamente por no querer depender de Dios. Dice, aunque Moab era una nación pequeña, su orgullo era bien conocido. Es ya lo menciona Jeremías también, caída de Moab por su orgullo.
Dice, no existe. No existe victoria del yo sin Dios. Todos sabemos que debemos depender del Señor, de Dios, de ninguna otra persona, de ninguna otra cosa que no sea de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros ya no somos idólatras. Y sin embargo, esos pueblos, Moab, sobre todo, y los demás, pues todos, la mayoría, eran idólatras. Entonces, por lo mismo, vimos en el capítulo anterior que de nada les sirvió ir a llorar y a pedir refugio a sus dioses en los lugares altos, ni en ni en sus lugares de adoración, eh, porque, pues precisamente porque los ídolos no responden, no. eh, Más adelante también vamos a ver que el pueblo de Israel, cuando los viene atacando a Siria, muchos de ellos se repitieron de de haber profesado la idolatría y se arrepintieron, pero ya fue demasiado tarde, porque aún así, aún arrepentidos, regresaron, se dieron cuenta que eh, sus ídolos no les iban a ayudar y regresaron al Dios de Israel, regresaron a Jehová, pero pues ya era demasiado tarde. De todos modos les cayó la maldición. Igual aquí a los moabitas no se dieron, no quisieron depender de Dios y pues iba a venir su destrucción. Vamos a ver el versículo 7, perdón. Dice, por tanto, aullará Moab, todo él aullará. Me está refiriendo a los que venían huyendo, todo el pueblo, ¿no? Gemiréis en gran manera, abatidos por las tortas de las uvas de Kir. Bueno, se va a quedar sin alimento el pueblo y lo único que van a acordarse, pues precisamente, pues como ya no tienen que comer, van van a pedir, déjenme checar, dice, Damasco, ¿dónde voy? Ah, perdón, esto está interesante. Dice, varias palabras indican que el fruto perdido eran uvas, y se menciona aquí que las tortas de uvas que eran muy sabrosas, muy exquisitas. Se menciona aquí de Kir Hareset, que posiblemente esta ciudad de Moab posiblemente se refiera a Kir de Moab. ¿Se acuerdan que en la clase anterior, hace 8 días, vimos precisamente, mencionaba a esta ciudad, Kir de Moab? Dice, las vides de Simba, generosas y sus sarmientos, sus viñas, lagares, las cosechas y el campo fértil, sugieren otros frutos también. Eh, este, fíjese, es probable que se trate de la misma ciudad, como habían dicho, de Kir de Moab. Había mucha productividad, había muchos frutos, entre ellos las uvas, y menciona aquí que estaban muy sabrosas. Dice el 8, porque los campos de Hezbón fueron talados y las vides de Simba, y las vides de Simba, señoras de naciones pisotearon sus generosos sarmientos, habían llegado hasta Geser y se habían extendido por el desierto, y se extendieron sus plantas, pasaron al mar. Eh, Esto se refiere a
Dice aquí, el ejército invasor y la sequía que acompañarían acabarían con las posibilidades de que Moab sobreviviera. Isaías se sentía mucho por Moab. Menciona aquí a Hezbón y Eleale en el versículo 8 y 9 también. Dice, Isaías demostró emociones unidas por la destrucción de sus recursos agrícolas tan valiosos. Habíamos mencionado también la semana anterior que Isaías sintió mucho la destrucción o lo que se le avecinaba a Moab, incluso hasta era muy sensible el profeta y lloró precisamente por Moab. Por lo cual, y igual aquí también lo está haciendo, por lo cual lamentarán con el lloro, dice, el lloro de Geser por la viña y por la viña de Sitna. No alcanzo a ver bien. Te regalé con mis lágrimas, Hezbón y Eleale, porque sobre tus cosechas, sobre tus vendimias, caerá el grito de guerra. De alguna manera, pues iban a ser destruidas. Comentábamos que el ejército sirio arrasaba con todo, poblaciones, cultivos, todo lo que pues también tenían que comer, ¿no? Y todo lo destrozaban. Me avisan cuando llegue Brendis, por favor, para que me corrijan de todas mis herejías. Miren aquí, a ver, el anterior, ¿puede regresarle al anterior diapositiva, por favor? Donde estábamos viendo la religión de Moab había fallado por completo. En lugar de traer liberación a la nación, pues había traído su destrucción. Dice, Isaías demostró emociones genuinas por la destrucción de los recursos agrícolas tan valioso. Como comentábamos, sí, pues sabemos que eran parientes de los israelitas, ¿no? Del pueblo de Israel. Moab, habíamos comentado la semana pasada que eran descendientes de Lot, entonces venían siendo parientes, aunque pues siempre estuvieron en contra del pueblo de Israel. Ahora estaban pagando las consecuencias de haberse rebelado y de no haber aceptado al Señor como su único recurso, ¿no? Para protección. Es el versículo 9, vamos a pasar al versículo 9. Por lo cual lamentaré con lloro de Geser por la viña de Simba, si se te regaré con mis lágrimas, oh Hezbón y Eleale, porque sobre tus cosechas, sobre tu siega, que era el grito de guerra. Esto ya lo habíamos mencionado, perdón. Sí, ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Bueno, eh, está, está hay una profunda tristeza de parte de, de, de Isaías por Moab. Dice 9. Isaías demostró emociones generadas por la destrucción de un recurso agrícola tan valioso. En este caso viene siendo la uva y pues todos los viñedos. Eso también refleja la reacción del Señor mismo. También menciona aquí, a entender que también Dios iba a sentir lástima por el pueblo de Moab. Dice, su corazón respondió a las calamidades de esta nación, como responden las cuerdas de un arpa cuando se toca. Ni el ritual religioso de Moab de sacrificar en sus lugares altos, ni sus oraciones en sus santuarios ayudarían a evitar el castigo divino.
Bueno, versículo 10. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán. No pisará vino en los lagares el pisador. He hecho cesar el grito del lagarero. Bueno, ¿qué va a entender aquí el profeta? Que ya no iba a haber, no iba a ser como antes el pueblo de Moab. Iba a ser destruido, iba a ser deportado, sus ciudades iban a ser destruidas también, que ya no iba a haber quien pisara las uvas, el lagar, ejemplo, que pisaran las viñas más bien. Dice, quitado es el gozo y la alegría del campo fértil, no habría más campo fértil. En las viñas no cantarán, ni se regocijarán. No pisará vino en los lagares el pisador. Hecho cesar el grito del lagarero. El lagarero es el mismo que pisa las uvas en los lagares, ¿no? ¿A qué se está refiriendo a esto? ¿Quién nos da a entender aquí el profeta? Dice, pues no, que ya no iba a haber vino, que no iba a haber Armandito, yo creo que ahí es como una, bueno, no metáfora, ¿no? Pero que iban o sea, a sufrir de la poca fertilidad de la tierra, ¿no? O sea, que no iban a poder sembrar, no iban a poder cosechar nada a causa de la idolatría, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, acá, y también, bueno, a causa de la destrucción, precisamente por idolatras, la destrucción, ¿verdad? iban a destruir todo, ya no iba a haber lagares, ya no iba a haber viñas, y es una especie de metáfora, exactamente. Dice, O sea, el juicio viene duro. sí, cómo no. Sí, exacto. La, Ujú. la celebración normal en el tiempo de la cosecha no tendría lugar. Y esto da a entender que pues, se iba a terminar, todo ese tipo de trabajos a los que se ocupaban los moabitas. Y bueno, sí, efectivamente, iban a arrasar con todo. El juicio iba a ser tremendo. Mm, bueno, vamos con el versículo 11. Por lo tanto, mis entrañas vibrarán como el arpa de Moab, por Moab, y mi corazón por Kir Hereset. Aquí el profeta nuevamente está sintiendo una emoción. Menciona, aquí da a entender las emociones que siente por la destrucción de Moab. Dice, mis entrañas vibrarán como el arpa de Moab. Está dando a entender que es cristiana, como si como las cuerdas del arpa, cuando las tocan, pues suena de una manera que causa llanto, ¿no? El corazón igual, tanto por Moab como Kir Hereset. Aquí es otra de las ciudades de Moab, Kir de Moab, que en este caso viene siendo Kir Hereset. Hereset o Hereset. El profeta y el Señor manifestaron su tristeza profunda por el juicio necesario de Moab. Y aquí lo menciona como juicio necesario. Pues bueno, de alguna manera iban a tener que pagar las consecuencias. ¿Algún comentario? No, Armandito. Yo pienso que así como Moab tuvo sus consecuencias, Israel tuvo sus consecuencias también por sus malas decisiones, también nosotros, ¿sí? Decisión que tomamos, ¿sí? Si no es en el Señor,
como puso ahí en la diapositiva, ¿no? La victoria del yo no viene sin Dios, ¿no? Dejando a Dios a un lado. Entonces, pues sí, a veces decimos, ay, ¿por qué me pasa esto? Ay, ¿por qué? No, pues son las consecuencias de no tomar en cuenta a Dios, ¿no? Y a veces eso es lo que hacemos, ¿no? Queremos ser sabios en nuestra propia opinión, tomamos decisiones y, y sabemos y debemos depender totalmente de su palabra, ¿no? Debemos depender que realmente Él es el único justo. Como dice en Santiago, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Normalmente cuando estamos airados o hacemos decisiones rápidas y no oramos, ¿sí? Vienen las consecuencias, ¿sí? Entonces creo que esto nos enseña que toda la historia de los pueblos del Antiguo Testamento nos enseñan que separados de Dios nada somos. Entonces sí debemos depender de Dios, escudriñar su palabra para que no tomemos decisiones de las cuales después podamos arrepentirnos, ¿no? Porque como dice ahí, cuando Dios da en abundancia, pero también cuando Dios quita, también es quita todo, como le quitó a Moab, ¿no? Sí, Yo exactamente. quiero comentar sobre el versículo 12, dice. Y cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares santos, ¿se acuerdan que en los lugares santos estaban ahí sus santuarios para sus ídolos, para a quienes recurrían a adorar? Dice, cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares santos, cuando venga a su santuario a orar, no le valga. Y yo creo que aquí hay una aplicación para hoy en día. Hoy la gente cree en sus santitos, en sus virgencitas, en sus propias obras y todo. Y aquí la profecía es clara. Cuando venga la hora de a de veras, nada de eso te va a ayudar, nada de eso te va a servir, ¿sí? Lo único que va a servir es recurrir al Señor en arrepentimiento y fe, ¿sí? Porque cuando ya la muerte te está rondando y ya estás en el umbral de la muerte, ¿sí? ¿Cómo vas a enfrentar ese paso? Con desesperación vas a buscar a tus ídolos, sean los que sean, pero aquí la profecía es muy clara, no te va a valer de nada, de nada. Entonces yo creo que lo que aplica a Moab, aplica hoy en día también. Podrás ir a buscar a tus virgencitas, tus santitos, tus buenas obras, a tus méritos, nada de eso te va a valer si no estás en comunión con Dios, en una correcta relación por medio de Cristo. Digo yo. No, estás en lo correcto, así es. Cuando estuvimos viendo el capítulo sobre la profecía a Babilonia, me puse a leer este librito que me imprimiste del Babilonia, el misterio religioso. ¡Ay, cuántas atrocidades trae! Bueno, hasta me di cuenta, no lo había leído completo y hasta ahorita por eso he estado leyendo por partes. Y actualmente, pues es todo esto lo que contrajo eh, ¿cómo se llama? La La idolatría. contaminación religiosa a todo el mundo. Y hoy en día, pues seguimos igual, ¿no? La mayoría de las personas creen en sus santos, creen en sus ídolos, y como tú mencionaste, el día del juicio, el día que venga, eh, pues de nada les va a servir. Y, y bueno, hemos aprendido, como se decía, a depender del Señor, incluso hasta tomar las decisiones. Sabemos que somos fallidos, pero debemos poner las decisiones el cuidar, la protección y a la guía del Señor. No, y como Que de dices otra tú, manera, perdón, sí, adelante. no, como dices tú, ¿no? Recurrían a sus ídolos, a sus dioses, pero recordemos que aún nosotros, ¿sí? Podemos estar llenos de ídolos, principalmente el yo, ¿no? O podemos tener ídolos también, ¿sí? Nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Entonces,
a veces también tenemos esa clase de ídolos y a veces, pues vemos que realmente no hacemos la voluntad de Dios. Entonces, aún tenemos el ejemplo de Moab, pero aún nosotros estando en Cristo, podemos también desviarnos de esa manera y decir, ay, es que yo no tengo virgencitas, es que yo no tengo santitos, pero debemos llevar una introspección, decirle al Señor que nos examine para ver realmente qué ídolos estoy levantando, ¿no? Entonces, es muy duro, es muy duro esto realmente. ¿Y cómo no? Sí, sí, muchas veces caemos sin darnos cuenta y estamos pisando terrenos peligrosos. Y bueno, hay que estar alertas. Precisamente el principal obstáculo del ser humano, yo siento que es la soberbia, el orgullo, y al no doblegarnos, ahí vienen las consecuencias tarde o temprano. Antes del quebrantamiento, que es La soberbia, la soberbia. soberbia, sí, Soberbia, sí. muy peligrosa. Que Dios nos libre. Dice, bueno, continuamos con ese versículo, el 12. Y cuando apareciere Moab cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a orar, no le valdrá. Esto ya lo había comentado Juan Carlos, y se lo estamos viendo aquí en esta diapositiva, que de nada le iban a servir, como habíamos comentado hace rato, La religiosidad, ¿no? perdón. No digo que de nada va a servir la religiosidad si la fe no No, está puesta en el objeto correcto. exactamente. Sí. Así es. Dice, la religión de Moab había fallado por completo. En lugar de traer liberación, la nación llegó a un cansancio en la repetición de rituales a su Dios nacional. Pues de nada sirvió. Mejor se cansaron los moabitas de estar pidiendo falsamente, porque no. De todos modos llegó la destrucción. Dice el 13. Sí. Bueno, aquí ya vamos a ver cuándo se va a llevar a cabo esta profecía. Dice el versículo 6. Esta es la palabra que pronunció Jehová sobre Moab desde aquel tiempo. Y en el 14 menciona claramente, pero ahora Jehová ha hablado diciendo, dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será batida la gloria de Moab con toda su gran multitud, y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Bueno, ya nos están diciendo aquí que esta profecía se va a cumplir dentro de 3 años. Dice, Moab tenía 3 años más de gloria, quizás cerca de 715 a.C., cuando el rey asirio Sargón tomó posesión del país. Aquí hay no confusiones, sino hay unas fechas que menciona cuándo iba a ser la profecía. Déjenme checarla aquí. En unos comentarios nos dice que el cumplimiento de esta profecía sería los 3 años siguientes desde que Isaías hizo la predicción. Hay 2 posibles escenarios. La destrucción por Tiglat-Pileser III en el 732 o la de Sennacherib en 701. Los sobrevivientes de esta invasión serían pocos, pequeños y débiles. Bueno, sabemos que Sennacherib, más bien Tiglat-Pileser III llegó precisamente a destruir toda esta nación,
y la nación de Siria, de Damasco en el 732, y 10 años después, en el 722, fue que vino a destruir Samaria, todo el reino del norte. Pero también dice aquí que posiblemente en el 701, por Sennacherib. De todos modos, estas profecías se iban a cumplir, ya sea en una fecha o en otra, que no se ponen de acuerdo o no están muy seguros aquí de cuándo iba a ser esta destrucción. Fíjense aquí, dice dentro de 3 años. Moab tenía 3 años más de gloria, quizás hasta el 715. Aquí están dando otra fecha, ¿no? Entonces, cuando el rey asirio Sargón tomó posesión del país, los sobrevivientes, dice, Asiria no destruiría por completo Moab, en cambio Babilonia no recibió promesa alguna de ese sentido. Bueno, nos vamos dice aquí hay otro comentario. Moab ya había sufrido mucho. A continuación, el profeta anunció que habría más destrucción dentro de 3 años, lo cual duraría precisamente ese periodo de tiempo. Fíjense, durante todos esos 3 años iba a hacer la destrucción de toda la nación de Moab. Al igual que un jornalero cuenta los años de su servidumbre, ellos esperarían a que terminara esa época. Esto es similar al capítulo 7, donde Isaías dice que acá, que la coalición sirio-israelita se rompería en pocos años. Posiblemente este oráculo contra Moab fue escrito por el mismo tiempo. Dice, describiendo la próxima invasión de Tiglat-Pileser a Moab en 732, tras invadir Siria. O quizá Isaías afirmaba que Moab sería atacada en 3 años, en el 701 a.C. por Sennacherib, en el año en que invadió Judá. Recordemos que en ese año, cuando llegó hasta las puertas de Jerusalén, en ese año, en 701, el Señor destruyó todo su ejército, como la medida de todo su ejército. Dice, los contemporáneos de Isaías pudieron ver que los eventos para comprobar si el Señor realmente hablaba por medio del profeta, dice, cuando vieran que sus palabras se cumplirían, estarían seguros de que su mensaje de salvación para Judá también se iba a cumplir, también se cumpliría. Bueno, hasta aquí termina el capítulo 16. Si tienen algún comentario, por favor. Mira, yo creo que aquí vemos nuevamente la gracia de Dios, porque Dios le está diciendo a través de Isaías, en 3 años estás ya out, ya. En 3 años se acaba la gloria de Asiria. Independientemente de a qué año corresponda, ¿sí? La cosa es que se cumplió a los 3 años. O sea, todavía Dios le está divirtiendo en 3 años chicharrón, ¿ok? Yo me pregunto, sea buscando de aplicación hoy en día, que Dios te dijera a ti o a mí o a cualquiera, te quedan 3 años de vida, ¿qué harías? O sea, si eres creyente, ¿qué harías? Y si no eres creyente, ¿qué harías también? Que Dios te dijera, te quedan 3 años de vida. ¿Cómo reaccionaría cada quien, no? Entonces, digo, Dios no nos va a decir así, te quedan 3 años de vida. Lo que sabemos es que sí tenemos un día marcado y debemos pensar qué debo de hacer de aquí a que llegue ese día. Pero hablando hipotéticamente, que Dios te dijera, te queda tanto tiempo de vida, ¿qué haríamos, no? Yo creo que para un no creyente, pues, ¿qué haría? Yo me pregunto, ¿qué haría? Si Dios le dijera, te quedan 3 años de vida, a lo mejor se diría, Comamos y bebamos. comamos y bebamos, que en 3 años moriremos. Podría ser una postura. Otra podría ser que buscaran a Dios, ¿sí? Pero vemos que, por lo que vemos en Apocalipsis, la gente puede estar sufriendo los juicios de Dios y ni aún así buscarlo, sino siguen buscando ayuda en sus montes altos, ¿no? En sus ídolos.
Es interesante, también me llama la atención eso que dice, te quedan 3 años, ¿no? Y si Dios lo dijo, seguramente que ocurrió a los 3 años. ¿A qué año corresponde? Pues eso es lo que menos importa, ¿no? Sí, sí. Hoy Dios dice, el que cree en su Hijo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Y qué hacemos con ese Condenado. artículo? O sea, se lo puedes decir a un inconverso y te dice, cuéntame una de vaqueros o cosas por el estilo, ¿no? Pienso yo, está interesante esto. O sea, nuevamente vemos que nadie escapa al juicio de Dios. Nadie, No, no. pienso yo. No sé los demás qué opinen. Pues sí, tarde que temprano nos van a Se llamar la a cuenta. paga. El que la hace la ¿Sí? paga. Si a mí, si a mí me dijera, bueno, si llegaran a pronunciar que dijera, bueno, pues te quedan 3 años, pues ¿qué hago? Pues arrepentirme, seguirme arrepintiendo y tratar de ayudar a que las personas más cercanas o sea, la familia, las amistades, los conocidos y hasta los no conocidos, pues a proclamar la palabra de Dios para tratar de salvarlos de que acepten a Jesús. Pero como tú dices, el problema es que hablas de Cristo y le tienen a uno de loco. Pues sí, sí, porque solamente Ujú. que, como vimos en Efesios, a menos que Dios le dé vida a ese muerto, nunca va a poder creer. Solamente Sí. Dios es poderoso para resucitar a un muerto espíritu. Bien, Armandito, bien, Armandito. ¿No? Y también, respecto a lo que dice Armandito, pues creo que ese es algo que haríamos, ¿no? Pero también como una arma que Dios nos da, que es la oración, debemos orar antes por todas aquellas personas que aún no han creído en Cristo. Orar sin cesar, ¿no? Para que Dios ablande sus corazones y Dios ponga la fe en ellos. O sea, a veces oramos 5 minutos, ay Dios, acompáñame en Cristo Jesús, amén, ¿no? No usamos esa arma para, pues así que defendernos o ganar la batalla, ¿no? La guerra en la que estamos. Entonces sí, también hacer uso de la oración para que Dios tenga misericordia de los que aún no creen, ¿no? Amén. Pues Amén, no hay amén. más comentarios. Vámonos, que ya van a dar las 11. Muchas gracias, Armandito. Eres No, gracias a Dios. un buen espontáneo. Le dices a Brendis, me debes una, Brendis. Este, pues vamos a orar, si ya no hay ningún comentario, Pati o algo, pues, entonces, pues, como diría Uriel, a la hermana Leti, que nos despida con una oración y gracias por este tiempo a cada uno de ustedes. ¿Sale? Amén. 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 Bueno, pues gracias a Dios, ¿no? Vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos por permitirnos esta noche estar aquí, Padre, aprendiendo de tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, por, pues a veces no documentarnos, no investigar, Señor, pero gracias a Dios por los que sí lo hacen, porque pues aprendemos mucho, Señor, y sobre todo, Señor, sabemos que tu palabra es fiel y que tú cumples tus promesas porque eres un Dios de pactos. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros los pecadores. Sabías tú, Padre mío, que no había otra manera, que solamente a través del sacrificio perfecto, santo, agradable de nuestro Señor Jesucristo, podíamos llegar a tu presencia, Señor. Gracias por esa sangre preciosa que derramó nuestro Salvador y que gracias a eso podemos ser aceptos ante el amado. Te doy gracias por la vida de mis hermanos aquí presentes y aún por los que no entraron, Señor. Que tú tengas, Padre,
a Brendita, Padre, con bien, que ella llegue con bien a casa, Señor, y bendícela a ella, a su familia, y bendice también a nuestras familias, Señor. Gracias, Padre mío, por tanto amor y por tantos favores inmerecidos. Todo esto te lo pido, Padre, y te lo agradezco en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, pues llegó la hora de decir adiós, que descansen. Adiós.